¿Sabías que hubo una mujer que dirigió un ejército entero y aún así fue borrada de los libros de historia, o que una revolucionaria llegó a ser coronela, disfrazada de hombre durante años? No, no hablamos de las Adelitas. Hoy vamos más allá del mito. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo lo que creías saber sobre la Revolución Mexicana y sobre quienes realmente la sostuvieron. Y al final, te revelaré una verdad que ha permanecido oculta por más de un siglo. Prepárate, Istolo ver, esta es la historia de las mujeres que la historia olvidó. Si te apasionan los misterios de la historia, las conspiraciones del pasado y los secretos que los libros escolares no cuentan, suscríbete ya a Histolab y activa la campanita. Cada semana desenterramos una verdad incómoda. Cuando pensamos en la Revolución Mexicana, lo primero que nos viene a la mente son bigotes frondosos, sombreros de ala ancha, Pancho Villa, Emiliano Zapata y, si acaso, alguna que otra, Adelita, montada en tren. Pero la realidad es otra. La revolución fue también femenina. Y no solo como acompañantes. Fueron espías, combatientes, enfermeras, estrategas, comandantas y hasta periodistas de guerra. Sin embargo, la historia oficial las minimizó, las romantizó o simplemente las borró. ¿La razón? Porque eran mujeres en un mundo de hombres. Porque desafiaron no solo al régimen de Porfirio Díaz, sino también al machismo que impregnaba cada rincón del país. Imagínate esto, una joven del estado de Guerrero, llamada Amelia Robles, cansada de los abusos del porfiriato, se une a las fuerzas zapatistas. Comienza como mensajera, luego combate y más tarde asciende a coronela. Pero había un detalle, Amelia vivía y luchaba vestida de hombre. Se hacía llamar Amelio Robles. Y no era un disfraz momentáneo. Adoptó esa identidad hasta su muerte. Durante la revolución, muchos supieron que era una mujer biológica, pero eso no le impidió mandar tropas, dirigir batallas y ganarse el respeto de sus compañeros. Incluso el gobierno posrevolucionario le reconoció oficialmente como veterano de guerra. Sin embargo, en los libros de historia su nombre apenas aparece. ¿Por qué? Porque no encajaba en el molde. Porque desafiaba las normas de género y liderazgo de la época. No todas combatieron con rifles. Algunas empuñaron la palabra. Carmen Velasco fue una de ellas. Periodista, activista y miembro del Club Liberal Ponciano Arriaga, redactó y distribuyó panfletos revolucionarios desde antes de que estallara la lucha armada. Era una voz poderosa que denunciaba los crímenes del porfiriato, defendía el sufragio femenino y promovía ideas anarquistas. Fue perseguida, arrestada y encarcelada, pero nunca se rindió. Sus textos encendieron la chispa en muchos jóvenes inconformes. Y sin embargo, casi nadie la recuerda. ¿Por qué? Porque la historia oficial no premia a las mujeres que pensaban. Menos aún si esas ideas cuestionaban el poder de los caudillos. Petra Herrera fue un enigma. Se unió a las tropas villistas disfrazada de hombre bajo el nombre de Pedro Herrera. Participó en decenas de batallas. Y cuando reveló que era mujer, en lugar de castigarla, la ascendieron. Se dice que lideró a más de 400 mujeres en la famosa toma de Torreón en 1914. Sí, una mujer al mando de una tropa femenina. Pero lo más extraño viene después, cuando terminó la batalla, fue excluida del reconocimiento oficial. Pancho Villa no quiso tener mujeres como oficiales. Petra, frustrada, formó su propia brigada solo de mujeres. La historia perdió su rastro. Algunos dicen que murió en un ataque. Otros, que se convirtió en espía. Lo único seguro es que su legado fue sistemáticamente borrado. Aquí viene una de las grandes mentiras románticas, la Adelita. La imagen de la mujer abnegada que sigue a su hombre en el tren, cocinando frijoles y lavando la ropa. Sí, muchas fueron compañeras. Pero muchas otras fueron combatientes de verdad. Dispararon, infiltraron líneas enemigas, cargaron heridos, robaron trenes, curaron epidemias. Algunas, como Rosa Bobadilla o Clara de la Rocha, comandaron batallones. Clara incluso lideró la toma de Culiacán. Pero, ¿por qué se redujo su imagen a un arquetipo romántico? Porque era más fácil vender la idea de la mujer fiel que la de la mujer libre, armada y pensante. La Adelita se convirtió en ícono folclórico. Pero la mujer real detrás del mito fue una revolucionaria. Y muchas pagaron ese atrevimiento con el olvido.
¿Sabías que durante la revolución había mujeres que practicaban medicina en el frente? Y no solo curanderas. También médicas con título. Matilde Montoya fue la primera médica cirujana titulada en México. No participó directamente en el campo de batalla, pero formó a muchas jóvenes para atender a los heridos, sin distinción de bando. Su trabajo salvó miles de vidas. Y su lucha para que las mujeres ingresaran a la universidad fue tan revolucionaria como la batalla de Ciudad Juárez. Hoy pocas calles llevan su nombre. Pero su impacto fue profundo, sembró la semilla para que las mujeres conquistaran también el derecho a sanar y a pensar. Mientras muchos hombres se disputaban el poder con balas, Elena Arizmendi decidió hacer la revolución con una cruz. En 1911 fundó la Cruz Blanca Neutral, una organización médica independiente del ejército que brindaba atención a heridos de cualquier bando. Pero Elena no era una simple enfermera, era una intelectual, feminista, políglota y crítica de la hipocresía social. Tuvo una relación amorosa con José Vasconcelos, una historia escandalosa para la época, y fundó la revista La Mujer Moderna, donde defendía el divorcio, el derecho al placer femenino y el papel activo de la mujer en la vida pública. Su pensamiento iba más allá del feminismo de su tiempo. Fue precursora de debates que hoy siguen vigentes. El castigo por atreverse a hablar con libertad. El exilio. Mientras Vasconcelos fue celebrado como educador de la nación, Elena fue ignorada por la historia oficial. Pero hoy, su legado cobra nueva fuerza. Casi no hay fotos de ella. Apenas algunos testimonios orales. Pero su historia parece de leyenda. María Quinteras de Meras, también conocida como la Generala, fue una de las pocas mujeres en alcanzar ese rango durante la Revolución. Se dice que luchó junto a Pancho Villa y que, además de ser estratega, era temida por su carácter. Según relatos de la época, aparecía y desaparecía en los campos de batalla como un fantasma. Usaba sombrero grande, cananas cruzadas y una puntería letal. Se decía que donde disparaba, caía un enemigo. Muchos la consideraban una especie de espíritu protector. Otros pensaban que era un mito. Pero su existencia quedó registrada por cronistas de la Revolución y eso basta para entender por qué fue borrada. Una mujer con poder real, no simbólico, no le convenía a ningún régimen. Hoy, apenas se habla de ella en escuelas o museos. Pero cada vez que se cuenta su historia, su espíritu vuelve a galopar entre nosotros. La Revolución no solo se libró con armas. También se libró en los campos, los pueblos y las montañas. En el territorio zapatista, decenas de comunidades indígenas formadas por mujeres se organizaron para defender sus tierras, sus familias y su cultura. No eran famosas, no tenían nombres rimbombantes, pero su resistencia fue clave para sostener el movimiento agrarista. Muchas de ellas combatieron sin saber leer ni escribir. Se entrenaban entre los matorrales. Ocultaban armas entre mazorcas. Espiaban desde los mercados. Una de ellas fue Celia Enríquez, campesina indígena del sur de Morelos, que al morir su esposo, tomó su rifle y su lugar en la guerrilla. No dejó cartas, ni diarios, ni memorias. Solo queda el testimonio de su hija, recogido años después por una investigadora. Ese testimonio dice: mi madre peleó por tierra. Nunca pidió nada. Solo quería que nadie volviera a robarnos el maíz. Y con eso, hístolo ver, con esa sola frase, queda claro quién sostuvo realmente los ideales más puros de la revolución. Y aquí viene lo más fuerte. Hubo miles de mujeres que nunca fueron registradas. Campesinas que defendieron sus tierras. Viudas que vengaron a sus esposos. Niñas que espiaban en las trincheras. Cocineras que envenenaban a oficiales enemigos. La historia oral está llena de sus ecos. Pero los archivos oficiales están vacíos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los caudillos, ellas no escribieron manifiestos ni buscaron estatuas. Solo hicieron lo que creían justo. Y lo pagaron con el olvido. Cuando terminó la revolución, los nuevos gobiernos se apresuraron a reconstruir la nación. Pero en ese nuevo México, las mujeres volvieron a ser relegadas. Muchas de las que pelearon fueron marginadas, otras olvidadas y otras silenciadas. El papel de la mujer en la revolución fue reducido a lo simbólico, lo decorativo, lo folclórico. El nuevo héroe nacional tenía que ser viril, fuerte, masculino. No había espacio para coronelas, estrategas o médicas. Y así,
Poco a poco, la memoria colectiva fue limpiada. Se quedaron los Villa, los Zapata, los Madero, y se borraron las Robles, las Petra, las Clara. Afortunadamente, en las últimas décadas, historiadoras y activistas han comenzado a reconstruir sus historias. Libros como Las soldaderas de Elena Poniatowska o investigaciones recientes sobre género y guerra han sacado del olvido a muchas de estas mujeres. Incluso hay colectivos que luchan por renombrar calles, levantar monumentos y devolverles un lugar digno en la historia. Pero aún falta mucho. Y por eso, videos como este existen. Para dar voz a quienes la historia quiso callar. ¿Recuerdas lo que mencioné al principio? Te dije que hubo una verdad que cambiaría tu forma de ver la revolución para siempre. Aquí va, sin las mujeres, la revolución mexicana no habría sido posible. Fueron el motor invisible, la red de soporte, la fuerza silenciosa que sostuvo el caos. Y, sin embargo, fueron eliminadas de los relatos oficiales. Pero su historia no murió. Solo estaba esperando que alguien la volviera a contar. Y hoy, lo hicimos juntos. Si esta historia te conmovió, te impactó o te hizo ver el pasado con nuevos ojos, suscríbete a Histolab y comparte este video. Porque mientras más personas conozcan estas historias, menos olvidadas estarán.